Estamos viendo en Filipenses 4:8 la lista que el apóstol Pablo pone ahí sobre aquellas virtudes que debe de pensar el Hijo de Dios. Es una lista que da ahí Pablo, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice: en esto pensad. Y el día de hoy vamos a ver que la siguiente definición, la siguiente virtud, que es honesto. Y esta palabra honesto es una palabra clásica en el griego que se define o habla de alguien que es recto, alguien que también se habla de respetable, honorable, noble. Algunos comentaristas bíblicos dicen que esta palabra es difícil de traducir, aunque dice un comentarista bíblico que la palabra en sí describe aquello que está revestido de dignidad, aquello que está revestido de dignidad en la santidad. Y también comenta que efectivamente en el mundo hay cosas que son muy ligeras, hay cosas que no tienen seriedad, que no son atractivas más que para las personas que andan por el mundo, ¿no? Aquellas personas que toman todo muy a la ligera. Pero por el contrario, en las cosas que son serias y dignas es donde el cristiano debe de centrar su mente. Esta es la idea que está dándonos Pablo. Esta palabra es sepnos en el griego y se usa en diferentes formas. Les decía yo hace un momento una definición que daba. También otra de las definiciones que nos da de esta palabra es alguien que combina, como hace un momento daba yo la explicación, el sentido que le debe de dar a una situación cuando es digna, cuando es seria, o sea, alguien que actúa de una manera correcta en el momento correcto, serio en el momento serio, alguien que sabe cómo comportarse. Señala esa seriedad de propósito y respeto en la conducta, o sea, alguien que sabe cómo conducirse, cómo actuar. Y fíjense que el diccionario de la Real Academia Española nos da precisamente la definición muy muy cercana a lo que el griego enseña, porque dice que es alguien probo, recto y honrado. Eso es lo que nos dice. Ahora, cuando leemos esto, probablemente sucede que pues escuchamos estas definiciones y todavía como que nuestro conocimiento está un poquito digamos nublado hasta cierto punto, porque tenemos que entrar en definiciones todavía más profundas para tener una claridad. Ustedes saben que yo he hablado de algunas palabras que muchas veces nosotros pensamos que significan una cosa, pero la realidad es que quieren decir otra muy distinta. Sucede lo mismo con esta palabra. Y para que podamos tener un entendimiento más claro de esta palabra honesto, quiero decirles que solamente en el Nuevo Testamento se menciona esta misma palabra en 3 escrituras, solamente en 3, aparte de la de Filipenses, o sea en 4 de manera general. Y al analizarlas nos va a dar una idea, yo creo, más clara de lo que honesto quiere decir. Y entonces sí, vamos a poderlo llevar a nuestra mente, poderlo, como decía Pablo, pensar en esto, llevarlo a la acción. Voy a pedirles que vayamos a 1 Timoteo 3:8, donde aparece esta palabra, sepnos. Y fíjense ustedes que Pablo, aquí en 1 Timoteo 3:8, da una lista de cómo deben de ser los obispos, los ancianos, digamos, los supervisores de la iglesia. Y después de compartir y de decirle a Timoteo: mira, si alguno desea obispado, si alguno desea ser episcopos,
pues tiene que cumplir estos requisitos. Pero fíjense que después de nombrar estos requisitos, empieza también a hablar acerca de los diáconos en el verso 8. Y allí nos dice, la primera, si ustedes ponen atención, van a ver que el primer requisito que pone es precisamente este. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos. Es el primero. Y luego después dice, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Fíjense, entonces, esta cualidad debe de coincidir o debe de tener esta virtud, honestidad. ¿De qué está hablando? Está hablando de algo muy similar a lo que Pablo enseña cuando dice que el obispo debe de ser irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? Alguien del que nadie tiene nada que decir. Alguien de que ninguna persona puede salir y decir, bueno, él es el pastor. No, hombre, si este señor lo deberían de conocer. Allá en la colonia a todo el mundo le pide dinero y no paga, o lo conocen como el apostador, o no sé. Bueno, esta palabra y esto que está hablando Pablo habla precisamente de una persona que debe de tener un carácter intachable. Ahora, no estamos hablando de perfectos en un aspecto impecable, ¿no? Porque pues eso no lo puede lograr nadie, pero sí dentro de los términos humanos, lo que está diciendo aquí es que esta persona, el diácono, debe de ser alguien que su carácter sea bien mesurado, alguien que no tenga tacha, que no tenga ninguna mancha, de tal forma que puedan voltear a verlo y decir, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que sea diácono, no? Fíjense, y a veces estos son aspectos que muchas de las veces es lo menos que se toma en cuenta, ¿no es cierto? Yo hace un momento en la clase les decía que, hablaba de algunos aspectos muy personales, ¿no? Familiares, y les decía acerca de mi familia, mis papás, y cómo mi papá pertenecía a la junta de la iglesia y tenía un cargo en la iglesia y bueno, pues nada que ver, ¿no? Pero eso sucede, o sea, muchas de las veces se toma solamente el nombramiento sin pensar o sin ir a la escritura y decir, bueno, ¿tiene las características? ¿Tiene los requisitos? ¿Tiene realmente los rasgos que la Biblia enseña? Y fíjense, estamos hablando de un diácono. ¿Qué era un diácono? Alguno de ustedes sabe, me imagino, que era un diácono, un servidor, ¿verdad? De ahí viene la palabra, de servicio, de servir. Y sin embargo, vean ustedes cómo el apóstol Pablo pone en primer lugar, lo primero que pone es honesto. O sea, un carácter intachable. Eso es bien importante. Entonces, fíjense, estamos ya dándonos una idea de lo que el apóstol Pablo nos quiere decir con esta palabra. ¿Qué quiere decir? Pues alguien mesurado, alguien que tiene un carácter intachable. Y luego también, allí mismo, pero en el verso 11, vuelve nuevamente a utilizar esta palabra Pablo, y nuevamente la vuelve a poner en primer lugar. Aquí está dando una referencia a las mujeres. Las mujeres, algunos dicen que está hablando a las mujeres de los diáconos. Otros dicen que está hablando a mujeres que realizaban un servicio similar, o sea, servían dentro de la iglesia. Pero fíjense cómo dice, las mujeres, asimismo, sean, ¿qué? Honestas. Es sebnos, honestas. Ahora, quiero muy rápidamente leer un comentario que habla precisamente de este verso, que pues nos va a dar un poco más la idea de lo que el texto, del texto que estamos leyendo. Y dice, parece que había mujeres que estaban comprometidas en el trabajo de beneficencia. O sea, la iglesia primitiva tenía un trabajo de beneficencia muy grande. De hecho, la iglesia primitiva, en sus orígenes, la gran mayoría del servicio que daba
tanto económicamente como en todos los demás, estaba muy concentrado en la beneficencia. ¿Por qué? Bueno, porque acordémonos que en el tiempo antiguo era algo muy común encontrar mucha miseria, mucha pobreza, mucho abandono. Incluso en Roma, que era la capital del imperio, estaba leyendo un libro donde decía que incluso los padres podían, si ellos querían, abandonar a sus hijas por el hecho de ser mujeres, las podían abandonar en la calle, como sucede en China. Saben que en China hacen eso, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que muchas personas, de estas personas maliciosas, iban a la calle y juntaban a esas bebés, las alimentaban y las criaban para luego prostituirlas. ¿Se acuerdan que yo di un comentario hace tiempo de esto, no? Incluso uno de los padres de la iglesia decía, hombre, tú que vas a los prostíbulos, probablemente te encuentres a tu misma hija, ¿verdad? Y era cierto, era un reproche muy verdadero. Entonces, mucho del trabajo que la iglesia primitiva hacía era de beneficencia. O sea, se volcaban en ayudar, en proveer, en suplir, en ayudar a la gente. Y luego sigue diciendo, tiene que haber habido obras de amabilidad y de ayuda que solo una mujer podía ofrecer adecuadamente a otra mujer. O sea, estas mujeres estaban dedicadas al servicio de beneficencia para la mujer, porque había cosas que solamente una mujer puede ayudar a la otra mujer. No cabe duda de que en la iglesia primitiva había diaconisas. Tenían el deber, entre muchos otros, de instruir a las mujeres que se convertían y en lo particular de presidir, de dirigir y ayudarlas en su bautismo, que era por inmersión. O sea, esto es un comentario que se tiene y dice, bueno, lo más probable es que estuvieran volcadas en ayudar a la beneficencia, que estuvieran comprometidas con mujeres que llegaban a la iglesia, las ayudaban, las dirigían, les llevaban por todo el proceso hasta el bautismo, donde entraban a las aguas y las mujeres les ayudaban, ¿no? Bueno, y luego sigue diciendo, era necesario advertir a tales mujeres obreras, o sea, era necesario que esas mujeres que estaban ayudando en la iglesia se les hablara acerca del peligro del chismorreo y exhortarlas a que fueran del todo de confianza. Cuando un médico joven se gradúa y antes de empezar su práctica se le toma lo que se le llama el juicio hipocrático. ¿Saben que hacen un juramento, verdad? Bueno, y una parte del cual es el compromiso de no repetir nunca lo que ha oído en la casa de un paciente o acerca de un paciente, aunque lo haya oído en la calle. En la labor de ayudar a los pobres se podía oír fácilmente cosas que causarían un perjuicio tremendo. Así es de que no era ningún problema escribirles a las mujeres que servían sobre este peligro y decirles, ¿verdad? Deben de ser honestas, deben de hacer a un lado el chismorreo. Ahora sigue diciendo este comentario. Es por todo sabido que la vida de una mujer corre más peligro de chismorrear que el de un hombre, porque a el trabajo muchas veces no le permite hacerlo, o sea, se ausenta de la casa. Yo sé que las mujeres van a decir, no, pastor, los hombres sabía que iba a pasar eso. Déjenme continuar, porque esto es un comentario bíblico, no lo escribí yo. Mientras que a la mujer vive tradicionalmente en una esfera más estrecha, y por esa misma razón, pues tiene menos cosas de las que hablar, entonces se dedica a andar buscando a ver qué. Esto aumentaba el peligro de hablar acerca de relaciones personales de las que pueden surgir chismorreos dañinos, ya que se trata de un hombre y de una mujer. El divulgar secretos o repetir cosas que se han dicho en confianza es algo monstruoso para una persona cristiana. Entonces, fíjense, aquí lo que Pablo está diciendo en primer lugar es, miren, las mujeres que sirven deben de ser honestas. O sea, su carácter debe ser
intachable, que no se anden dedicando a andar ahí preguntando, a ver qué te dijo, y fíjate que ya me dijo la hermana que fulanito y que el hermano le pega y que le hace aquello y que le hace el otro. Entonces, aquí el trasfondo de lo que está diciendo es que Pablo les escribe con el fin, utilizando esta palabra, de que las diáconas o las servidoras pudieran tener un carácter así. Ahora díganme, ¿esto es cierto o no? Necesitamos mujeres, si sirven en la iglesia, que sean intachables, que su vida, más que meter ideas, ¿verdad? Y decir, no, tienen que ser mujeres piadosas, en este caso, honestas. Que su carácter, su persona sea intachable. Yo, créanme que lo he visto y creo que el día de hoy sí es necesario de que haya mujeres dentro de la iglesia que enseñen a otras que van llegando, pero no que les enseñen a hacer cosas malas, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? Que les guíen por el camino, que cuando tengan una duda les puedan enseñar y no decirles, no, eso te dijo, no, mira, haz lo que te digo, no, hermanas, esto es bien importante, porque yo creo que el día de hoy sí necesitamos ese tipo de mujeres. Ahora no nada más mujeres, hombres también, ¿no es cierto? Hombres así, de carácter intachable, ¿verdad, Chava? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Necesitamos en la iglesia hombres con un carácter así. Que los hombres vengan con los hombres y puedan ver en el hombre un ejemplo de honestidad bajo lo que estamos viendo. Lo mismo con las mujeres. Pero fíjense cómo escribe a los dos. Entonces aquí entran mujeres y hombres. Déjenme seguir con el comentario. Dice, el cristianismo trajo la emancipación de las mujeres. Las liberó de una especie de esclavitud, pero tenía sus peligros. La mujer liberada podía usar mal su libertad que había encontrado. Porque déjenme comentarles que en el tiempo antiguo a las mujeres las tenían consideradas como una esclava. Si hoy la mujer se queja, en el tiempo de Pablo, olvídenlo, o sea, la mujer no servía, y menos los judíos. Estoy hablando de los griegos, pero si hablamos de los judíos, la mujer para el judío servía para tener hijos, para que le sirviera la comida, era un instrumento, era un artículo, ¿no? Un papel que lo usas y lo desechas. Acuérdense que fue tan duro el corazón del judío que el mismo Moisés les tuvo que decir, ok, pues divórciate de ella. ¿Se acuerdan? Que Jesús lo reprochó. ¿Por qué? Porque una mujer podía ser tan tonto, pero una mujer judía que no le servía al marido la cena como quería, le podía dar carta de divorcio. Pero fíjense, el cristianismo trajo ese lugar que la mujer no tenía. El mundo respetable se podría escandalizar ante tal emancipación. O sea, el mundo conocido podría decir, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que estos hombres, estos cristianos, le den esa libertad a la mujer? Por lo tanto, la iglesia tenía que establecer ciertas reglas. Sí, ¿verdad? Muy importante. Y estas eran usando la libertad sabiamente, como las mujeres que podían tener una posición respetable en la iglesia y que van adquiriendo en el día de hoy, en nuestros días también, ¿verdad? Un respeto. Entonces, fíjense, era muy importante poner este primer requisito para que el mundo pudiera voltear a ver y dijera, no, sí es cierto, sí o no, ¿verdad que sí? Sí necesitamos mujeres así, ¿no lo creen? Vamos por favor a Tito, capítulo 2. Aquí nuevamente encontramos la tercera referencia de la palabra semnos, y fíjense que aquí ahora le escribe, como lo decía hace un momento, a los ancianos. Le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, y luego dice Reina Valera, serios. ¿Sí lo dice así? Bueno, esa palabra serios es semnos, la misma. Prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora,
Yo les dije hace un momento que la palabra que usa aquí Reina Valera, serios, no aplica en realidad al sentido original de la palabra, porque aquí se podría pensar que serio habla de un hombre aguafiestas, un hombre que no sabe reír, un hombre que todo el tiempo está con la cara pues mal encarado, o no. Aquí está hablando de alguien, volvemos a lo mismo, una persona que sabe vivir a la luz de la eternidad, que sabe comportarse, que sabe en qué momento reír, pero también sabe en qué momento callar, que sabe qué es lo que le conviene, que sabe lo que no es. Por eso quise hablar de estos 3 versos, para que veamos cómo lo va definiendo y cómo a cada persona le va poniendo esta característica, este rasgo, y dice, mira, tienen que ser así, de acuerdo a cada necesidad, para poder entender mejor la palabra, honesto, que tiene que ver con todo esto que estamos viendo. Por eso les digo, muchas veces los traductores toman la palabra que más se acerca, que más puede parecer la que describe esa palabra, pero no es en realidad, digamos, la palabra en sí misma, la definición como tal. Pero aquí estamos viendo que cuando dice serio, insisto, no está hablando de alguien que ay, este hombre no es nada, o sea, tú hablas con él y todo el tiempo está serio. No, está hablando de alguien que sabe comportarse. Yo creo que no hay mejor ejemplo que el Señor. El Señor podía fácilmente relacionarse con cualquier tipo de persona sin perder su identidad. Si estaba con prostitutas, Él podía perfectamente bien estar ahí con publicanos y podía también estar con otras personas, ¿no es cierto? El Señor sabía perfectamente bien cómo actuar en cada momento. Bueno, esto es exactamente lo que está hablando. Nosotros no, bueno, al menos yo no puedo pensar que el Señor nunca tuvo un momento de regocijo. ¿Ustedes creen que el Señor en algún momento se rió? ¿Tuvo algún chascarrillo? Yo creo que sí, pero también podemos ver cómo el Señor se enfureció, ¿no es cierto? Cuando entra al templo y limpia las mesas, cuando le reprocha a los fariseos, cuando Él mismo se lamenta sobre Jerusalén. Pero también vemos al Señor siendo misericordioso, siendo amor, o sea, pero a veces sucede que cuando no tenemos una idea correcta de Dios, pues como que nos desvirtúa la mente, la desvirtuamos el concepto, y luego de ahí empezamos a ver a Jesús, al Señor Jesús, como ese Señor, ¿verdad?, que está con los niños, ¿verdad? ¿Se acuerdan en la escuela dominical? Bueno, cuando yo era niño, nos enseñaban al Señor Jesús, ¿verdad? Y luego ahí está en el burrito, entrando a Jerusalén, y luego dándole de comer a la gente, y a veces ese concepto, que no está mal, hay que enseñarlo, pero también hay que enseñarles que el Señor es el Señor. Decía un predicador, decía, miren, cuando nosotros vemos los evangelios, vemos a Dios siendo opacado por la humanidad. Pero cuando volteamos a ver el Apocalipsis, volteamos a ver ya al Señor en toda su gloria, quitando toda la humanidad. Y sí es cierto, porque a veces solamente nos quedamos con el Jesús que bendijo a los niños, que estaba con la mujer samaritana, que le da de comer a los pobres, ¿cierto o no? Pero ¿cuántas veces hemos pensado que ese Señor Jesús ya no está así? Que Él es todo Señor, que está sentado en el trono, y que el mismo Juan, cuando lo vio, dice que cayó como muerto. Y que los 24 ancianos están dándole gloria y que dicen que Él es digno. ¿Cierto o no? ¿Cuándo pensamos en eso? Muy pocas veces. Tenemos que tener una idea muy clara de quién es el Señor. Si nosotros nos quedamos con ese concepto de Jesús que solamente está caminando por el campo y va, ¿verdad?, así con su túnica blanca y ay, el Señor, ¿verdad?, bien bueno, estamos realmente equivocándonos, porque
hay que recordar que el Señor ciertamente vino a morir en la cruz, pero se levantó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre, y Él es Señor y Dios, y todo está sujeto a Él, todo, y no hay nada que se mueva, que gire sin que el Señor lo esté gobernando. Dice Hebreos que Él es el que sustenta todo, ¿cierto o no? Así lo tenemos que ver. Entonces, tenemos que entender que esto es de seriedad, está hablando más bien de honestidad, como lo que acabo de dar, ¿no? Ahora, para tener una idea más clara, para poder todavía reforzar más, creo que el mejor ejemplo en términos humanos sería el apóstol Pablo. Creo que es un referente de todo esto. El apóstol Pablo en su ministerio fue un hombre que siempre se condujo de una manera honesta. Miren, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, voy a leer del verso 1, 1 Tesalonicenses 2, voy a empezar a leer del verso 1 al verso 6. Dice, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Aquí creo que definitivamente el apóstol Pablo nos da un ejemplo, como lo dije hace un momento, de cómo es que todo esto que estoy hablando, de como lo que hablé la semana pasada, todo lo que es verdadero, en este caso todo lo que es honesto, tenemos nosotros que llevarlo a la práctica. O sea, llenar nuestra mente de todo esto, de todo lo que implica lo verdadero, lo honesto, entendiéndolo como lo estamos entendiendo. Y creo que Pablo definitivamente lo demuestra. Cada uno de nosotros, de manera muy personal, también tenemos que llevarlo a la práctica. O sea, el entender qué es lo que es verdadero y honesto y decir, ya entendí, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que actuar de la misma manera. Miren, aquí en el verso número 3, dice Pablo, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y quiero muy rápidamente que vayamos viendo estos versos de manera detenida, porque ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Creo que en algunas versiones, lo estuve buscando, lo dice muy similar. Aquí el apóstol Pablo, parece importante que vayamos siempre a las palabras, de qué habla este error del que estamos hablando. La palabra que usa ahí es plane. De ahí viene la palabra planear, pero no de planeación, sino de un aeroplano, ¿sí? Un aeroplano que va por el aire, ¿no? Surcando. Y es bien interesante porque fíjense que esta palabra se usa siempre de errar mentalmente, alguien que está errando mentalmente, de opiniones erróneas en lo moral y en lo religioso. O sea, fraude, tranza. Miren, para tenerlo más claro, en Efesios 4:14 dice así, ¿ya lo tienen? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Fíjense, niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, y la palabra plané es del error. ¿Qué está diciendo? Pablo está diciendo, cuando yo fui a predicarles, no utilicé ningún tipo de engaño mental, o sea, no fui con el fraude pensando en algo incorrecto,
para aprovecharme de ustedes. Mi mensaje, dice ahí la exhortación, o sea, la palabra que yo les llevaba, no nació, no procedió, no vino de que yo fuera con una idea de fraudearlos, de aprovecharme, de desviarlos, ¿me entienden? Es lo que está diciendo Pablo. Y luego dice, ni de impureza. A ver, ¿a qué se refiere eso de impureza? Muy rápidamente. La palabra es acatarsia. Esa palabra denota suciedad física, pero también de suciedad moral. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que cuando él vino, no vino con un mensaje engañoso, de fraude, vamos, saben que el día de hoy, esto pues lo vemos pero muchísimo, el día de hoy los grandes mensajes o exhortaciones que hay, número uno, como lo decía muy cierto, no es un ministerio probado. Pablo dice, yo estoy probado por Dios. Es más, él mismo le dice a los Gálatas, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Y qué decía que era eso? Pues las cicatrices, los golpes, los flagelazos, ¿verdad? El día de hoy, ¿cuántos pueden verdaderamente decir, yo soy un ministro probado? O sea, sé, decía Pablo, sé lo que es tener y lo que es no tener. Sé estar en alta mar, ahí perdido, y sé también lo que es estar siendo correteado. Sé lo que es estar con hambre. Soy probado. O sea, ¿quién me puede decir a mí? Ay, Pablo, tú no sabes de esto. Que no sé, te enseño. Bueno, y número 2, dice, mi exhortación no fue con esa intención de ya premeditada. Porque fíjense, era muy común en el tiempo antiguo esto. Venían muchos charlatanes hablando no solamente del mensaje, no, hablando de muchos aspectos como, por ejemplo, la filosofía, el humanismo, que ya se daba. Y venían y a muchos los engañaban. Fíjense que había un grupo en el tiempo de Pablo que se llamaban los sofistas. Y los sofistas eran personas que se dedicaban a la buena retórica. Pero fíjense, ojo, estos hombres lo que hacían era embaucar a la gente. Y la gente se les quedaba así, mira. De ahí viene la palabra sofisticado. Y Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice, cuando yo le llevé el evangelio a ustedes, no lo hice con palabras de vana sabiduría humana. Está refiriéndose a los sofistas. Porque ellos llegaban y embaucaban. Y echaban un rollo y la gente... ¡Ay! Y de eso vivían los sofistas, ¿eh? De eso vivían. Y luego, fíjense, ¿qué está diciendo? Mi mensaje tampoco fue impuro. No fue sucio. No fue inmoral. Fíjate qué grueso, la verdad. Fíjense, está muy asociado la sensualidad y la falsa doctrina. ¿Se dan cuenta? Siempre van de la mano. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero ¿cuántas veces no hemos visto casos? Y no me refiero a católicos, aquí en la iglesia, no en esta pues, pero dentro de la iglesia, donde hay personas que abusan de la gente dentro de la iglesia, pero no solamente en el error de la predicación, de que embaucan, no, sino que eso también los lleva al abuso sexual. Nada menos ahorita creo que es en Colombia, bueno, por allá no quiero mentir, decir algo que no es. Me llegó un video que hay una ola de denuncias de un supuesto apóstol de una mega iglesia allá en Sudamérica, que al tipo llevaba, bueno, aparte que es un mentiroso y que a la gente le ha sacado, pero hasta lo que no, resulta que a las jovencitas en la iglesia abusaba de ellas. Entonces pasaron los años y ustedes saben que eso se presta porque dicen, ¿verdad? Llegan las niñas y le dicen a la mamá, mamá, fíjate que el pastor pues me dijo cosas que no. ¿Y qué hace la mamá? ¿Cómo crees, hija? Hasta luego les pegan, ¿verdad? Ándale, no andes hablando del pastor. El pastor es un hombre de Dios, ¿verdad que sí? Pues resulta que no, ¿cuál? No es cierto. Entonces, por ahí se levantó una mujer, pues ya es una mujer ahora, y dijo, a mí ese hombre abusó de mí.
Y ándale, que después se levantaron ya 2, 3, 4, 5, 6, que también dijeron, ese hombre abusó de mí también. Pues ya lo andan buscando. ¿Qué tal? O sea, siempre va a estar asociado. ¿Por qué? Porque el error guía la manipulación. ¿Me explico? Entonces llega un momento en que el susodicho o llamado pastor se siente con el poder de decir qué se hace y qué no se hace. ¿Y la gente qué hace? Manipulada. Pues el pastor dice, ¿verdad? Miren, véanlo ustedes. ¿Qué pasa aquí en La Luz del Mundo? ¿Qué hace este señor Joaquín? Que ese tipo es de lo peor. Ese hombre agarra la mujer que se le antoje y hace lo que se le da la gana, ¿no es cierto? Fíjense que conocí, es un abogado que trabajó en la Procuraduría de aquí del Estado, en Ministerios Públicos. Y en una ocasión, platicando yo con él, salió el tema de La Luz del Mundo. Esto es cierto, ¿eh? Y me dijo, mira, ahí en mi despacho, dice, no te miento, él no es cristiano. Y dijo, no te miento, yo tengo un folio del grueso de una sección amarilla, con denuncias de gente que viene a la Procuraduría a levantar denuncias contra ese hombre por abuso sexual. Dice, y ninguna procede, ninguna. Porque dice, este hombre tiene pagado a jueces, a mucha gente. Es cierto, de veras, él me lo dijo a mí. Fíjense cómo está asociado. Ustedes vean, en un lugar donde se predica el error, siempre va a ir asociada la impureza. Véanlo ustedes. Siempre va a haber esto. Si no, ustedes miren, hagan un ejercicio mental y relaciónenlo y digan, ay, sí es cierto. No, nunca me había puesto a pensar, pero donde se practica ese el error, donde hay ese tipo de doctrinas torcidas, siempre va a ir de la mano, siempre, es increíble. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en el mismo verso 3. No procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Dice, no fue por engaño. Aquí la palabra es dolos. ¿Les suena la palabra? Dolo. ¿Qué es el dolo? Cuando alguien hace algo de manera premeditada. Pero esa palabra se traduce como anzuelo, trampa. ¿Han visto cuando ponen un anzuelo, no? Para ir a pescar, atrapar a los peces, ¿verdad? Y les ponen ahí, ¿verdad? Y ahí va el pobre pececito, ¿verdad? Pensando, ¡ay, la comida! ¡Pum! ¿Verdad? O sea, qué tremendo, hermanos. Yo cuando estaba leyendo dije, Dios mío, y esto es bien extenso, porque hay, de referencias hay como no tienen ustedes una idea. ¿Cómo es que esto se genera? Pero Pablo dice, no, yo no lo hice por eso. O sea, mi mensaje, mi exhortación, no lo hice por eso. E incluso algunas traducciones, y el original también, dice que una de las raíces de esta palabra es cebo. O sea, el cebo que tú le pones para que caiga, ¿no? Imagínate, ¿de qué habla esto? De que Pablo era un hombre transparente, ¿verdad? Limpio, que no tenía nada de que le dijera, no, pues vino y primero se portó muy bien con nosotros y luego sacó lo que era, ¿verdad? Verso 4, sino que fuimos aprobados, lo que decía hace un momento Chava, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Así hablamos, dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Fíjense, el verso 4 es muy importante dentro del mismo contexto, porque en primer lugar efectivamente dice, nosotros fuimos aprobados, Dios puso su sello y dijo, tú eres el indicado. Eso, no cualquiera, de veras, porque miren, el que una persona pueda estar parándose es porque ha sido probado. Hace un momento leíamos cómo Pablo habla y dice, los diáconos tienen que ser honestos, las esposas, las mujeres tienen que ser honestas, los ancianos tienen que ser honestos. O sea, fíjense cómo estos tres requisitos en cada uno de estos cargos son bien importantes. Y en cada uno de ellos, en los diáconos dice, tienen que ser probados. O sea, tenemos que ver en ellos
que verdaderamente lo son. ¿Qué sucede hoy? Hoy es todo lo contrario. Yo les daba el ejemplo de mi familia y les decía que mi padre, era un hombre que muchas veces yo lo vi, o sea, esto es algo que yo lo viví y lo vi, era frecuente que mi papá, teniendo problemas de alcohol, él pertenecía a la junta de la iglesia. ¿Qué está pasando? No, esto es al revés. ¿Me explico? Es al revés. A veces, sucede, ¿no? Pero a veces pareciera como que el repartir cargos es para que la gente se motive. No, hermanos, no, yo no necesito darle cargos a nadie para que se motiven. Ya tienen que venir motivados. Esto pasa. No es que diga todo lo he vivido, no es una mentira, pero sí lo viví. Que muchas de las veces uno decía, mira, a fulanito, pues ahí ponlo de algo para que se motive y no deje de venir. Y le decía, mira, fulanito, tú vas a encargarte de los chicles. Y ya la persona se sentía, voy a vender chicles, ¿no? Y con eso ya supuestamente provocabas a que la persona ya estuviera ahí. No, primeramente debemos nosotros, en el caso de un cargo, tiene que ser probado, porque ahí te va. ¿Por qué mi papá pertenece a la junta de la iglesia? Porque mi papá daba dinero. Sí, ahora mi papá, lo digo de verdad, no porque fuera mi papá, pero mi papá siempre fue muy dador. O sea, no era algo que él decía, doy para tener participación. No, de hecho, tan no fue así que cuando mi papá, fíjense, mi papá, sin ser un hombre realmente nacido de nuevo, mi papá vio que se hicieron muchas tranzas en la iglesia y él las expuso y nos corrieron de la iglesia. Eso fue. Bueno, pero fíjate que hay iglesias en donde la persona que sostiene le dan un cargo, aunque su vida te dé cabeza. No, a mí no me importa si diezma mucho, si es el que contribuye más, a mí no me importa. O sea, tiene que cumplir con estos rasgos, características. Si no los cumple, entonces no es apto. Ahora, fíjense, para no desviarnos, entendamos esto. Pablo está diciendo, debes de pensar en todo lo honesto. Fíjense, ¿qué está diciendo? Pues en todo esto. ¿Cómo debo pensar? Así, como estamos hablando. Y llevarlo a la práctica. Porque resulta que muchas veces decimos, bueno, es que esos requisitos son para el diácono, para el anciano. Pero yo voy a la iglesia y pues sí soy un miembro, pero yo no, eso no. Pablo lo está diciendo aquí en el Filipenses 4:8. Debes de pensar en esto. Y si dice que lo debes de pensar es porque lo debes de llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque yo les decía, alguien que en su mente piensa, concibe y tiene estos pensamientos, ¿qué es lo que va a hacer? Llevarlos a la práctica. Ahora, yo quiero decir algo, que la semana pasada yo me quedé un poquito así como yo mismo, no digo que ustedes, nadie me hizo ningún comentario, yo les quería comentar esto. Miren, cuando yo digo que el hombre natural no puede concebir estos pensamientos, no puede tenerlos, no estoy diciendo que el hombre natural está totalmente fuera, no, lo que estoy diciendo es que por el pecado no le es posible. La Biblia nos enseña que la depravación del hombre es total, no absoluta. O sea, hay rasgos en el hombre, en el ser humano, de lo que Dios es, me explico, no que sean Dios, porque hay un conocimiento en el hombre de manera nato. O sea, es algo que el hombre entiende. Sin que tú le digas, el hombre dice, no, pues sí, ¿verdad? Como que yo vengo de alguien me hizo. Y hay un conocimiento que es el que tú adquieres con la palabra de Dios. Tú vas, mira, sí es cierto, aquí dice. Bueno, ese conocimiento no lo lleva a salvación, no lo lleva a salvación. Es como lo que dice Pablo en Romanos. La creación, ¿verdad? Habla de Dios. Sí, es cierto. Pero ese conocimiento no lleva a nadie a salvación, solamente el Espíritu Santo. Quiero dejar en claro esto porque no estoy diciendo, ¿verdad? Porque alguien puede pensar aquí, pues yo tengo familia que no es cristiana y el pastor dijo que son así como animales irracionales y no pueden pensar en cosas buenas. No, sí puede, lo hace, pero no tiene el poder que el Espíritu Santo solamente le da a un hijo de llevarlo a la práctica. ¿Sí me entienden, verdad? Miren, estaba escuchando que algunos empresarios
muy ricos de aquí del país han estado dando dinero para que pueda haber, digamos, como por ejemplo estos programas de TV Azteca, que se llama el suétertón y el juguetón y no sé cuántos de ton, ¿no? Y bueno, hay gente de empresarios que de buen corazón dicen, yo doy para que las personas se les den, ¿no? Que a la Sierra de Chihuahua y todo eso. Bueno, ahí vemos un ejemplo de cómo hay un cierto vestigio de Dios, porque Dios creó al hombre, en que dicen, no, sí quiero hacer las cosas bien, honestas, verdadero. Pero fíjense cómo son las cosas. Ese mismo empresario le roba Hacienda. A sus empleados no les da lo justo. ¿Se dan cuenta? A eso me refiero. Ustedes pueden pensar, véanlo, analícenlo. De ahí, de este pensamiento se deriva el positivismo. Pero acuérdense que el positivismo y el humanismo no tienen poder alguno. A ver, ¿cuántas veces a la gente, por la televisión y por medios impresos, le dicen, no, tú si vas a la tienda y te dan mal el cambio, regrésalo? Pero dígame, ¿cuántos en la práctica lo hacen? No, y déjame eso, son los primeros promotores. Sí, miren, ¿qué pasan en las novelas? Infidelidad, elitismo. Porque ustedes vean las novelas, ¿qué casas? Digo, vean ustedes todo lo que promueven. Por un lado, efectivamente te están mandando un mensaje, pero por el otro lado, ¿qué te están diciendo? A veces hay casos en los que uno no lo aprecia, no lo ve tanto, porque pues la verdad, hermanos, digo, el mundo es mundo. A mí no me extraña. Mientras esté el pecado en su vida, no va a ser más que un buen eslogan. Volviendo al texto, dice aquí Pablo algo muy importante que yo les decía, de ahí partió todo, a los que están conmigo en la mañana. Así hablamos, no para agradar a los hombres. Pablo era una persona, un líder, que cuando hablaba como, no para agradar a los hombres. ¿Se acuerdan que vimos eso en la mañana? Les decía, debe de haber un mensaje de verdad. Pablo no era como el día de hoy, muchos que se paran en un púlpito para agradar a los hombres. Les dicen lo que quieren oír, les dicen palabras bonitas, usan mensajes positivistas con el único fin de que la gente se sienta bien. Pablo dice, no, yo nunca hice eso. Cuando yo estuve entre ustedes, cuando yo les compartí el evangelio, nunca lo hice para agradar a los hombres, sino a Dios. Eso es muy importante. Dice, porque Él es el que prueba nuestros corazones. Efectivamente, Él es el que está viendo las intenciones, Él sabe la verdad. Y luego dice en el verso 5, nunca usamos de palabras lisonjeras. A ver, ¿qué está diciendo ahí Pablo? ¿A qué se refiere cuando dice nunca usamos palabras lisonjeras? Aquí es algo bien interesante porque la palabra que usa aquí, que es adular o lisonja, no solamente se usa en un esfuerzo de agradar, sino con motivos interesados. O sea, yo te digo lo que tú quieres oír, ¿con qué fin? Entonces volvemos a lo mismo. Muchas de las veces dicen, no, porque si le digo, híjole, se nos viene abajo todo, ¿no? ¿Me explico? O sea, dice Pablo, no, yo nunca lo hice con el fin de agradarlos para poder tener un interés. Pablo decía, ¿verdad? Sé cómo conducirme, entonces no necesito. Finalmente el que me provee es Dios. El que me da es Dios. Fíjense que hay una iglesia aquí en Guadalajara, es bien triste, pero no creo que no es la única, pues iba a decir no es la única, en donde llegó una familia que tiene mucho dinero, y ellos llegaron e inmediatamente el pastor los puso ahí, les dio un cargo, y ellos son los que gobiernan la iglesia. ¿Por qué? Porque fíjense, le dijeron al pastor, nosotros queremos a usted pagarle la renta. Consiga una buena casa digna de un pastor. Digo, también qué falta de ética del pastor, ¿no? Pero bueno, yo no conozco la casa, pero los que la conocen dicen que es una casa muy bonita. Entonces ellos le pagan la renta, le dan un buen sueldo. ¿Y qué hace el pastor? Yo no oigo nada. Muchos de la iglesia ya se fueron, porque no están de acuerdo con lo que... Es más, dicen, este tipo es un neófito. Habla puras tonterías. Cuando lo pasan a predicar, no sabe predicar. Y han ido con el pastor, no, bueno,
No, sí fue claro, lo que pasa es que ustedes no entienden. Y ya de plano mejor se subió un domingo y le dijo, el que no le guste, la puerta está muy ancha, que se vayan. Pues muchos se fueron. Él prefiere eso. Pablo dice, yo jamás voy a hacer eso, jamás fui con ustedes para hablarles palabras lisonjeras para conseguir algo. No, hombre, dice, Dios prueba corazones, sabe. Dice, ni encubrimos avaricia. Otra vez el dinerito por delante. Y dice, Dios es testigo. Y verso 6, ni buscamos gloria de los hombres ni de ustedes. Si yo nunca busqué gloria de los hombres ni de ustedes tampoco. Ay, ahí viene Pablo. Ay, hermanos, ahí viene el apóstol Pablo, ¿verdad? Ni de otros. Aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Porque él tenía un derecho, ¿no tenía un derecho? Dice en Corintios, yo sembré lo espiritual, ¿no tengo el derecho de también recoger lo material en ustedes? Pero sin embargo nunca usé ese derecho, nunca. Eso es exactamente lo que esta palabra honestidad, honesto habla. Alguien que, mira, está medido, está centrado, no anda ahí dejándose mover, su carácter es intachable. Digo, humanamente hablando, ¿no? También no vamos a hablar, como decía yo, de una perfección impecable, no hay. Pero creo que con estos versos queda muy claro, junto con los que acabo de leer, de qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Creo que sí, ¿no? Sí quedó claro, ¿no? ¿Verdad? Entonces dice todo lo honesto que cabe dentro de este contexto, en esto piensen, háganlo. Así que hermanos, hagámoslo, llenemos nuestra mente de todo lo honesto. ¿Qué es todo lo honesto? Ya lo hablé. Todo lo que cabe dentro de lo honesto, de este parámetro que hablé, llena tu mente de eso y dile, Señor, en eso debo pensar. En eso debo pensar. Y la semana que entra voy a hablar de todo lo justo. Eso está muy interesante también. Entonces, espero que en todos estos domingos pues el Señor le hable a más de uno de ustedes y que lo llevemos a la práctica. ¿Me explico? Llevemos a la práctica. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Todo bien? Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, estamos seguros, ciertos de que estamos en un mundo que día con día se esfuerza más por influenciar nuestro mundo. Pero, Señor, también estamos seguros, sabemos que tú nos has dado todas las herramientas para que nosotros podamos brillar, dice Pablo en Filipenses también, como lumbreras, como estrellas en el firmamento. Decía el Señor Jesús, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Señor, ayúdanos a que podamos cada uno llevar a la práctica todo esto, Señor, en nuestra mente, llenarla de todo lo verdadero, todo lo honesto. Te pido que seas con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de cada uno, Señor Dios, de los que escuchen esta predicación, a poder en nuestra vida personal llenar, cultivar estos pensamientos y vivir así cada día, Padre. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que efectivamente somos débiles muchas veces, pero sabemos que en ti, Señor, cuando somos débiles, somos fuertes. Te necesitamos de ti cada día de nuestra vida, Señor. Sin ti no podemos hacer nada. Eso lo confesamos, Señor, y no hoy, todos los días. Gracias te doy por mis hermanos. Ayúdales a cada uno en su vida, en su trabajo, en la esfera donde se mueven, a poder llenar su mente de todos estos pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.